destino, conquista, secreto, oráculo y deseo. Bienvenidos a Misterios para Dormir. Hoy viajaremos a la fascinante historia de Aviló 1 y Atlas, un cometa interestelar que en octubre puede quedarse girando alrededor del Sol y desaparecer de nuestra vista, un misterio del espacio que ocurre justo frente a nosotros. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios una palabra que defina tu día. Escuchad, que las llamas saben nombres. Dadle una palabra y os devolverá la historia. Dale al botón de suscribirte y deja que las llamas te revelen lo que dicen. El título lo resume todo. Aviló 1 y Atlas permanecerá dentro de nuestro sistema solar. Sí, tal como suena. Existe la posibilidad real de que el Atlas se quede aquí. El 29 de octubre de 2025 alcanzará su perihelio, el punto más próximo al Sol, justo cuando la Tierra estará en el extremo opuesto de su órbita. En ese momento estaremos a ciegas. Y según Aviló, ese instante podría ser perfecto para ejecutar un movimiento discreto, la llamada maniobra de Oberth inversa. En lugar de acelerar, se trataría de frenar y caer en una órbita estable, atrapada por el Sol, totalmente fuera de nuestro alcance visual. ¿Por qué eso resulta tan inquietante? Porque las señales previas ya eran raras. Atlas brilló intensamente incluso más allá de Júpiter, mostrando un resplandor verde de forma prematura. Su órbita se mantiene casi en el plano de la eclíptica, inclinada apenas unos 5 grados. El 3 de octubre pasará muy cerca de Marte, a tan solo 29 millones de kilómetros, y su composición química parece completamente anómala. La proporción de CO es 8 veces mayor que la del agua. Incluso las estimaciones de masa, alrededor de 33.000 millones de toneladas, no concuerdan con el tamaño que se había calculado al principio. Demasiadas coincidencias formando un patrón. Si el 29 de octubre, mientras está oculto detrás del Sol, Atlas reduce su velocidad, podría quedarse atrapado. Ya no sería un visitante temporal, sino un nuevo vecino del sistema solar. Entonces surge la pregunta más inquietante. Cuando vuelva a salir de detrás del Sol, ¿veremos una órbita ligada? Y si es así, ¿se tratará solo de un cometa atípico o de un objeto artificial que ha decidido permanecer junto a nosotros? Comencemos con la fecha crucial, 29 de octubre de 2025. No es una jornada cualquiera, sino el perihelio, el punto donde se aproxima más al Sol. Ese día, la Tierra estará exactamente al otro lado. No habrá forma de observarlo. El Sol se interpondrá entre nosotros y Atlas. Oscuridad total. Aviló asegura que no es una coincidencia, sino una oportunidad única. Una ocasión para realizar lo que las ondas espaciales llevan décadas haciendo, una maniobra gravitacional, pero a la inversa. No para ganar impulso, sino para reducir velocidad, perder energía, entrar en una órbita cerrada y quedarse. Piénsalo, si alguien quisiera modificar su trayectoria sin llamar la atención, ¿cuándo lo haría? Justamente cuando nadie puede verlo, cuando 150 millones de kilómetros de plasma solar bloquean toda mirada. Ningún telescopio terrestre podría seguirlo. Pero antes de adelantarnos, conviene entender de dónde surge esta idea. ¿Por qué un astrofísico de Harvard como Aviló se atreve a sugerir en público que quizás no sea solo una roca? Todo parte del tamaño. La primera estimación le atribuía unos 20 kilómetros de diámetro, una mole mayor que Manhattan y casi el doble del asteroide que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Una presencia colosal, demasiado grande para considerarla un simple cometa errante. Aviló hizo los cálculos. ¿Cuánta materia densa flota en el espacio interestelar? ¿Cuántos fragmentos son expulsados durante la formación de sistemas planetarios? ¿Y qué fracción de esos cuerpos pasa cerca del nuestro? La conclusión fue directa. Un objeto de esas dimensiones debería aparecer, en promedio, una vez cada 10.000 años. Solo uno cada 10 milenios. Y sin embargo, llevamos apenas unas décadas de observaciones sistemáticas, unas pocas más si contamos los años previos a las técnicas modernas. En ese escaso intervalo, encontramos algo que, según la estadística, solo deberíamos toparse una vez cada milenios. No imposible, pero ciertamente extraño. Para ti, en los comentarios, a pesar de que suena improbable, ¿no piensas que están muy juntas tantas probabilidades que pueden ser posibles? Y eso no es todo. Antes de Atlas, ya se habían detectado 2 visitantes interestelares, Oumuamua y Borisov, en 2019. Ambos diminutos. Oumuamua apenas alcanzaba 100 metros, el tamaño de un campo de fútbol. Borisov, unos cientos de metros. En el universo,
La distribución de tamaños obedece a una ley de potencias. Abundan los cuerpos pequeños y los enormes son excepcionales. Es pura física. En la formación de sistemas planetarios, por cada montaña expulsada existen miles de millones de rocas menores. Por cada roca grande, miles de millones de guijarros. Estadísticamente, deberíamos haber visto miles de objetos pequeños antes de toparnos con uno gigante. Avilov calculó que, antes de ver algo como Atlas, unos 100,000 objetos del tamaño de Oumuamua deberían haberse cruzado con nosotros. 100,000. Y, sin embargo, solo vimos 2. Podría argumentarse que nuestros métodos de detección están sesgados. Quizás los objetos más pequeños son más difíciles de identificar, mientras que los grandes y brillantes destacan enseguida. Suena razonable, aunque con una advertencia. Atlas no debería haber brillado tanto a la distancia donde fue descubierto. 1 de julio de 2025. Se detecta más allá de la órbita de Júpiter. Allí, la luz solar llega muy débilmente. A esa distancia, la mayoría de los cometas permanecen inactivos y fríos, formados por hielo y roca flotando a la deriva. Solo comienzan a liberar gas y polvo, a formar una coma brillante, cuando se acercan mucho más al Sol, generalmente a unas 3 UA si la sublimación es por agua, o a 5 UA si es por CO o CO. Pero Atlas brillaba ya intensamente, tanto que captó la atención inmediata. Los primeros cálculos asumieron que debía ser enorme para reflejar tanta luz, como divisar un farol encendido en medio de la Antártida, algo que no debería suceder todavía. Avilov destaca este detalle. Los cometas normalmente no se activan hasta estar a unas pocas unidades astronómicas del Sol. Júpiter se encuentra a más de 5 UA, y Atlas estaba aún más lejos cuando comenzó a brillar. A menos que, y aquí surge la idea controvertida, su luz no proviniera del reflejo solar, sino que generara su propio resplandor. Sigamos paso a paso, porque las coincidencias se amontonan una tras otra, hasta que uno empieza a preguntarse si el término coincidencia sigue siendo adecuado. El siguiente punto clave es la trayectoria. Aquí entra el concepto de ajuste fino. Cuando un objeto interestelar penetra en nuestro sistema, puede hacerlo desde cualquier dirección, con cualquier inclinación. No tiene por qué seguir el plano orbital de nuestros planetas. Esa es nuestra geometría, no la suya. Un visitante de otra estrella debería llegar con una inclinación aleatoria, sin relación alguna con la eclíptica. Pero Atlas no actúa así. Llega alineado con la eclíptica, con una precisión de unos 5 grados, casi perfectamente plano, en sincronía con las órbitas de la Tierra, Marte, Venus y Júpiter. Avilov estima que la probabilidad de tal alineación por puro azar ronda 1 entre 500. No imposible, pero altamente improbable. Suficiente para levantar sospechas, suficiente para anotar algo más. Y aún hay más. Atlas no solo se alinea con el plano orbital, sino que su recorrido lo lleva muy cerca de varios planetas. El 3 de octubre, pasará a 29 millones de kilómetros de Marte. En términos astronómicos, es un acercamiento significativo, lo bastante como para que el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA intente fotografiarlo con su cámara HiRISE. Tampoco es el único. Atlas también efectuará pasos cercanos a Venus y Júpiter, 3 planetas cuyas posiciones coinciden curiosamente con su trayectoria. Avilov calculó la probabilidad combinada de que un objeto interestelar al azar pase tan cerca de Júpiter, Marte y Venus justo cuando esos mundos están en la posición adecuada. 1 entre 20,000. 1 entre 20,000. ¿Y si Avilov 1 y Atlas no es un simple cometa, sino algo que decidió brillar por sí mismo, alinearse con nuestros planetas y deslizarse entre ellos como si siguiera un plan? Porque, seamos honestos, ¿cuántos cometas hacen una entrada triunfal desde otra estrella con coreografía incluida? Piénsalo, ya no se trata de una sola rareza, sino de una colección de anomalías acumuladas. Su tamaño, su brillo inusual a gran distancia, su alineación con la eclíptica, sus acercamientos repetidos a 3 planetas distintos. Cada pieza, por separado, podría explicarse como casualidad, pero todas juntas. Avilov usa una metáfora sencilla. Puedes lanzar los dados muchas veces y decir que cada tirada fue cuestión de suerte. Pero si la misma cara aparece una y otra vez, llega un punto en que te preguntas si los dados no están trucados.
Luego llega el argumento principal. Si esto es cierto, estaríamos ante la evidencia más perturbadora de una intención. Atlas alcanzará su perihelio el 29 de octubre, y ese mismo día, la Tierra estará exactamente al otro lado del Sol. No podremos observarlo. Todos los telescopios del planeta tendrán el Sol entre nosotros y el objeto. Es una conjunción solar total, un ocultamiento perfecto. Avilov plantea que ese sería el momento ideal para realizar un cambio de rumbo. Si alguien quisiera usar la gravedad solar para reducir su velocidad, curvar su trayectoria y entrar en órbita sin ser visto, ese sería el instante preciso, a espaldas del Sol, fuera de todo campo de visión terrestre. A esa maniobra la denomina maniobra de Oberth inversa. Normalmente, las ondas espaciales aplican el efecto Oberth para ganar energía. En el punto de máxima velocidad, cerca de un cuerpo masivo como el Sol, un pequeño impulso logra un gran cambio de trayectoria. Pero el mismo principio puede usarse al revés. Encender motores para frenar, perder energía y permitir que la gravedad te atrape en una órbita estable. Si Atlas hiciera eso el 29 de octubre, justo cuando no podemos seguirlo, podría quedar confinado dentro del sistema solar. Ya no pasaría de largo como un visitante fugaz. Se transformaría en un cuerpo ligado al Sol, que regresaría una y otra vez, quedándose a nuestro alrededor indefinidamente. Y el hecho de que su perihelio coincida con el momento en que la Tierra no puede verlo añade otra capa de improbabilidad. Si adelantáramos o retrasáramos su llegada unas pocas semanas, las posiciones ya no encajarían igual. La probabilidad de que ocurra exactamente así no es nula, pero sí muy baja. Otra pieza que parece encajar demasiado bien. Ahora profundicemos en el problema del tamaño. No se trata solo de que Atlas sea grande, importa lo que ese tamaño implica sobre nuestra comprensión de los objetos interestelares. ¿Con qué frecuencia deberían aparecer? ¿Qué tendríamos que haber detectado antes? ¿Y por qué el orden de los hallazgos es relevante? Cuando Avilov menciona su estimación de 20 kilómetros, se basa en los primeros cálculos de brillo. El método es sencillo. Se mide cuánta luz solar refleja el objeto, se estima la posible reflectancia o albedo de su superficie, y con esos datos, se deduce su diámetro aproximado. En el caso de Atlas, los primeros números coincidían en torno a 20 kilómetros. Avilov lo señaló enseguida como un punto problemático. No porque una cometa de ese tamaño sea imposible, en nuestro sistema hay varias de dimensiones similares, sino porque encontrar tan pronto un objeto interestelar de ese calibre contradice las expectativas estadísticas sobre la distribución de tamaños. Aquí entra la estadística de los escombros cósmicos. Ya se trate de asteroides, cometas o fragmentos interestelares, todos siguen una ley de potencias. Por cada objeto grande existen muchos más pequeños. Si hay una roca de 10 kilómetros, debería haber cientos de 1 kilómetro, miles de 100 metros, millones de 10 metros. Es un patrón universal que se repite en la naturaleza. El tamaño de los cráteres lunares, la intensidad de los terremotos, incluso la distribución de población entre ciudades. Las cosas grandes son raras, las pequeñas abundan. El universo no fabrica montañas con la misma frecuencia que guijarros. Por eso, cuando Avilov evalúa la reserva de objetos interestelares, espera que la proporción se mantenga. Si esa ley estadística se cumple, deberíamos encontrar primero miles de cuerpos diminutos antes de toparnos con uno gigantesco. Antes de cruzarnos con un visitante de 20 kilómetros, tendríamos que haber detectado miles o decenas de miles de objetos del tamaño de Oumuamua, en el rango de 100 metros. Pero no ha ocurrido. Solo se han encontrado dos, Oumuamua y Borisov, ambos pequeños. Y de pronto aparece Atlas, que podría ser 100 veces mayor en diámetro, lo que supone miles de veces más volumen. Avilov lo resume con contundencia. Dadas las limitaciones de materia pesada en el medio interestelar, deberíamos haber detectado alrededor de 100.000 objetos del tamaño de Oumuamua antes de hallar un Atlas. 100.000. Y hasta ahora, solo hay 2 detecciones previas. Desde ahí, el razonamiento se bifurca. Hay varias interpretaciones posibles para esta discrepancia. Una opción: nuestros métodos de observación están sesgados hacia los objetos grandes y brillantes, los pequeños simplemente pasan desapercibidos. Es plausible. Los telescopios tienen límites, y los fragmentos oscuros o diminutos son fáciles de perder. Otra posibilidad: la estimación inicial del tamaño es errónea. Tal vez Atlas no mida realmente 20 kilómetros.
Quizá el brillo que observamos no provenga de un núcleo sólido enorme, sino de una coma gigantesca de gas y polvo que refleja la luz solar. En ese caso, el núcleo sería mucho menor, y la luminosidad aparente, un efecto de una atmósfera extendida. Esa explicación también encaja con el comportamiento típico de las cometas, que pueden desarrollar comas de cientos de miles de kilómetros pese a tener núcleos de solo unos pocos kilómetros. Pero ahí surge otra capa del problema. Si Atlas es tan brillante por una coma enorme, eso significa que está altamente activo. Su hielo se sublima, liberando gas y polvo, lo cual requiere calentamiento solar. Y si ya está lo bastante activo como para mostrar una gran coma más allá de la órbita de Júpiter, a unas 5 UA, donde la mayoría de los cometas aún están fríos e inertes, entonces hablamos de una actividad excepcional, mucho más intensa de lo normal a esa distancia. ¿Por qué? ¿Qué lo calienta? A más de 5 UA, la radiación solar es débil, alrededor de 25 veces menor que la que recibimos en la Tierra. Apenas suficiente para sostener una sublimación vigorosa. Así que quedan dos posibilidades principales. O bien Atlas contiene hielos extremadamente volátiles, compuestos que se evaporan a temperaturas muy bajas, como CO o N, algo que también se observó en Borisov, o bien hay una fuente adicional de energía. Aquí entra en juego el resplandor verde. Hace pocas semanas, las observaciones mostraron un verde intenso en su espectro. En cometas, ese color suele deberse al carbono diatómico, C. La radiación ultravioleta solar descompone moléculas orgánicas complejas en la coma, generando estos fragmentos que emiten en verde. Eso, por sí mismo, es normal. Muchas cometas muestran tonos verdosos. Lo anómalo es el momento. El verde apareció cuando Atlas aún estaba demasiado lejos, más allá de Júpiter, donde la radiación solar no debería ser suficiente para provocar esas reacciones. A esa distancia, casi todas las cometas permanecen oscuras, frías e inactivas. Avilov lo subraya como otra rareza estadística. No imposible, pero poco común. Otra tirada de dados con la misma cara hacia arriba. A eso se añaden las estimaciones de masa, de al menos 33.000 millones de toneladas. En apariencia, un valor gigantesco. Pero, al ponerlo en contexto, surgen contradicciones. Una esfera de 20 kilómetros de diámetro, incluso con la baja densidad típica de una cometa, debería tener del orden de 10 superíndice 1 superíndice 2 toneladas, es decir, 2 billones europeos, muchísimo más que esos 33.000 millones. Si esa cifra fuese correcta, sugeriría un núcleo mucho más pequeño o con una densidad extremadamente baja. Y si realmente tuviera 20 kilómetros de tamaño y materiales rocosos o metálicos, densidad de 30.000, 50.000 kilogramos barra diagonal m superíndice 3, su masa sería todavía mucho mayor, no menor. Algo no encaja y será necesario verificarlo con nuevos datos. En cualquier caso, si Atlas tuviera una masa extraordinariamente alta para su tamaño aparente, su influencia gravitatoria debería notarse. Pequeñas perturbaciones en las órbitas de Marte, Venus o incluso la Tierra durante sus acercamientos. Detectarlas confirmaría su masa, no detectarlas obligaría a revisar el modelo. Y así volvemos otra vez a la trayectoria. No se trata solo de la alineación con la eclíptica. Es el conjunto completo de coincidencias orbitales lo que vuelve tan improbable su paso. Atlas no llega desde una dirección cualquiera del espacio, sino que su órbita casi se superpone con el plano donde giran los planetas. Apenas 5 grados de inclinación respecto a la eclíptica, prácticamente paralelo. Los cometas interestelares suelen entrar desde ángulos mucho más pronunciados, ya que proceden de otros sistemas estelares con orientaciones orbitales aleatorias. No tienen por qué coincidir con nuestro plano de rotación. La probabilidad de que un cuerpo al azar entre tan alineado, con menos de 5 grados de desviación, ronda una entre 500. Una posibilidad minúscula, aunque no imposible. Pero lo extraño es que esa alineación facilita sus encuentros con varios planetas, como si su ruta hubiera sido trazada con precisión. El 3 de octubre, Atlas pasará a 29 millones de kilómetros de Marte, una distancia ínfima en términos cósmicos, alrededor de 0.19 unidades astronómicas. Luego, su trayectoria lo acerca también a Venus y más adelante, a Júpiter. 3 encuentros significativos con 3 planetas distintos, todos dentro del mismo periodo de semanas.
Avilov calculó la probabilidad conjunta de que un visitante interestelar al azar logre esos 3 acercamientos consecutivos con planetas mayores, justo cuando cada uno de ellos se encuentra en la posición adecuada de su órbita, una entre 20.000. A esa escala, las coincidencias comienzan a oler a diseño. No es una afirmación de certeza, sino una acumulación de improbabilidades. Un investigador puede aceptar un suceso atípico, incluso 2. Pero cuando los factores improbables se multiplican entre sí, el resultado estadístico cae en un rango tan bajo que exige buscar una explicación alternativa. Avilov lo ilustra con una analogía. Lanzar un dado puede dar cualquier número. Sacar el mismo número 2 veces puede ser suerte. Pero si lo lanzas 10 veces y obtienes siempre el mismo valor, ya no parece azar, sino intencionalidad oculta. Precisamente en ese patrón de repeticiones improbables. Un tamaño desproporcionado para ser el tercer visitante interestelar conocido. Una luminosidad anómala detectada más allá de Júpiter. Una actividad química prematura, visible cuando debería permanecer inerte. Una órbita perfectamente alineada con la eclíptica. Aproximaciones sucesivas a 3 planetas distintos. Y por último, una coincidencia temporal exacta con el periodo de invisibilidad desde la Tierra durante su perihelio. Cada punto, por separado, podría explicarse mediante procesos naturales. Pero todos juntos, encadenados con esa precisión, hacen que la hipótesis de un simple cometa errante empiece a tambalearse. Ahora bien, si aceptamos la posibilidad, aunque sea teórica, de que Atlas reduzca su velocidad al pasar detrás del Sol, la siguiente pregunta es inevitable. ¿En qué tipo de órbita podría quedar atrapado? Los cálculos preliminares muestran que, si frena lo suficiente, podría convertirse en un nuevo cometa periódico, con un periodo orbital de entre 5 y 15 años, dependiendo de cuánta energía pierda. En ese escenario, regresaría una y otra vez, visible desde la Tierra en cada perihelio. Pero si el frenado fuese más drástico, una pérdida de velocidad del orden del 0.3%, podría estabilizarse en una órbita casi circular interior al sistema solar, más cercana incluso que la de Venus. Eso significaría que permanecería oculto la mayor parte del tiempo, emergiendo solo en breves intervalos cuando su posición lo hiciera visible desde nuestro punto de vista. Avilov sugiere que una maniobra de Oberth inversa permitiría precisamente ese tipo de captura. No sería necesario un impulso grande, bastaría con una pequeña corrección vectorial en el punto de máxima velocidad, el perihelio, para modificar por completo la naturaleza de la trayectoria. Un ajuste de menos del 1% en la energía orbital bastaría para convertir una órbita hiperbólica, de escape, en una elíptica cerrada. Esa maniobra, hecha en el instante adecuado, podría transformar a Atlas de un visitante interestelar en un nuevo residente solar. Y si eso ocurriera mientras se encuentra oculto tras el Sol, no podríamos verificarlo hasta mediados de noviembre, cuando vuelva a emerger. Recién entonces las observaciones determinarían si su trayectoria sigue siendo abierta, como la de un cometa de paso, o si su velocidad ha caído lo suficiente como para quedar atrapado definitivamente. Hasta ese momento, nadie sabrá qué ha hecho durante su desaparición. El escenario se vuelve aún más intrigante si recordamos la historia reciente de Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado. Ese objeto también mostró aceleraciones anómalas que no podían explicarse por efectos de sublimación, ya que no tenía coma visible. Algunos científicos propusieron que podía tratarse de un fragmento de vela solar, una estructura artificial impulsada por la radiación. La idea fue descartada oficialmente, pero dejó una huella, la posibilidad de que algunos visitantes no sean naturales. Avilov fue precisamente uno de los defensores más notorios de esa hipótesis, y ahora, frente a Atlas, repite la misma advertencia. No podemos descartar la hipótesis tecnológica sin datos concluyentes que la contradigan. La composición química de Atlas alimenta aún más las dudas. Las observaciones espectroscópicas revelan una proporción de CO 8 veces superior a la del agua, algo extremadamente inusual. En la mayoría de los cometas, el agua congelada es el componente dominante, con CO y CO en proporciones menores. Esa relación invertida, más CO que HO, sugiere que su origen químico no se parece al de los cometas formados en el sistema solar. Podría haber surgido en una región muy fría, quizás en la nube exterior de otro sistema estelar, o bien ser el resultado de un proceso no natural. Avilov no afirma que sea artificial, pero señala que, si alguien quisiera simular un cometa para pasar desapercibido, una firma química exótica sería el disfraz perfecto.
La alta emisión de CO generaría una coma brillante sin necesidad de acercarse demasiado al Sol, lo que explicaría por qué Atlas brilló tan temprano, más allá de Júpiter. Además, ese gas es transparente a muchas longitudes de onda, permitiendo ocultar estructuras internas detrás del resplandor difuso. Por eso, en palabras del propio Avilov, si alguien quisiera entrar al sistema solar sin ser detectado, lo haría exactamente así, adoptando una trayectoria de cometa, alineada con la eclíptica, con una composición que parezca natural, y ejecutando su cambio de rumbo justo cuando el Sol impide observarlo. Desde esa perspectiva, el 29 de octubre se convierte en una fecha simbólica, el día en que podríamos perder de vista un objeto interestelar y ganar un nuevo cuerpo permanente en órbita solar, sin saber realmente qué es. En ese punto, los observatorios espaciales adquieren un papel decisivo. Mientras Atlas permanezca detrás del Sol, ningún telescopio terrestre podrá seguirlo, pero las ondas que operan fuera del plano de la eclíptica, como el Solar Orbiter o la Parker Solar Probe, podrían, al menos en teoría, detectar variaciones en su trayectoria. El problema es que ninguna de ellas está diseñada específicamente para buscar objetos tan lejanos ni con ese ángulo de observación. Su prioridad es el Sol, no los cuerpos que lo rodean. Así que, durante aproximadamente 3 semanas, Atlas estará en una zona ciega, más allá de cualquier capacidad de observación directa. Solo cuando reaparezca por el otro lado del Sol, alrededor del 18 o 19 de noviembre, sabremos si su trayectoria sigue abierta o se ha cerrado. Si reaparece en la posición prevista, su órbita será confirmada como hiperbólica, lo que indicaría que sigue su camino hacia el exterior. Pero si aparece ligeramente retrasado, con una velocidad menor de lo esperado, eso bastaría para demostrar que ha perdido energía, lo que implicaría que ahora orbita el Sol. Ese pequeño cambio sería el indicio de una captura gravitacional. Y si la pérdida de energía es demasiado precisa para ser atribuida al azar, entonces la sospecha de una maniobra intencionada ganaría peso. No es una afirmación ligera. En astrofísica, hablar de control implica tecnología, y hablar de tecnología fuera del sistema solar es una frontera que la ciencia aún mira con cautela. Sin embargo, el propio Avilov recuerda que no sería la primera vez que un fenómeno de ese tipo se observa. Oumuamua mostró una aceleración residual inexplicable, pequeña pero constante, que no obedecía a la gravedad solar. La comunidad científica aún debate si fue producto de gas expulsado o de presión de radiación solar sobre una superficie inusualmente delgada. Atlas podría ofrecer una oportunidad para comparar ambos casos. El perihelio del 29 de octubre marcará el punto más próximo al Sol, 0.4 unidades astronómicas, es decir, unos 60 millones de kilómetros. A esa distancia, la radiación solar será 6 veces más intensa que en la órbita terrestre. Cualquier objeto convencional experimentaría un calentamiento extremo, suficiente para liberar chorros de gas y provocar variaciones caóticas en su trayectoria. Si Atlas mantiene una trayectoria limpia y estable durante ese paso, sin señales de expulsión irregular de material, será otro indicio de que no se comporta como un cometa típico. Los instrumentos del SOHO y el estereo, especializados en observar el entorno solar, podrían captar su brillo en el perihelio, aunque no podrán seguir su forma ni su movimiento detallado. Por eso, el momento decisivo llegará después, cuando resurja en el cielo crepuscular y los telescopios ópticos vuelvan a tener acceso a él. Ahí, cada observatorio del planeta apuntará sus lentes para medir con precisión su posición y velocidad. Bastará con una desviación de menos del 1% respecto al modelo hiperbólico para confirmar que algo ha cambiado. Y si eso sucede, las implicaciones serían enormes. Significaría que, por primera vez, un objeto interestelar ha decidido quedarse. Sería la primera captura documentada de un cuerpo procedente de otro sistema estelar, algo que, según los cálculos previos, debería ocurrir una vez cada 100 millones de años. La estadística, nuevamente, se rompería. Un evento con una probabilidad de 1 entre 100 millones ocurriendo justo cuando no podemos observarlo directamente. Avilov insiste, no se trata de creer o no creer, sino de evaluar probabilidades. El método científico exige considerar todas las hipótesis hasta que una sea refutada. Y, por improbable que parezca, la posibilidad de que Atlas sea un objeto artificial debe seguir sobre la mesa mientras los datos no la descarten. A esto se añade otro detalle curioso, la simetría orbital. Al proyectar su recorrido tridimensional, se observa que el punto de entrada y el punto de salida del sistema solar están casi diametralmente opuestos, como si su trayectoria hubiera sido trazada con un compás. Eso implica que el vector de velocidad de entrada se ajusta con una precisión angular de menos de 1 grado respecto al plano de salida,
algo inusual incluso en cometas naturales, cuyos encuentros con planetas tienden a distorsionar su ruta. Esa geometría tan limpia sugiere una trayectoria premeditada, o al menos, corregida activamente durante su recorrido. Cuando Atlas se acerque a Marte, el 3 de octubre, varios observatorios intentarán medir su emisión térmica en el infrarrojo. Si la radiación proviene de un cuerpo sólido calentado por el Sol, debería seguir un patrón de emisión térmico pasivo. Pero si el calor incluye componentes no térmicos, por ejemplo, picos en frecuencias inusuales, podría indicar actividad energética controlada. La Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, en órbita marciana, dispondrá de una oportunidad única para obtener imágenes directas con su cámara HiRISE. Sin embargo, Avilov advierte que incluso si las fotos muestran una forma regular, no bastará para probar nada. Muchos núcleos cometarios presentan geometrías extrañas y irregulares sin que haya nada artificial detrás. Lo crucial será su dinámica, no su apariencia. Si todo se comporta como predice la física, Atlas debería acelerar ligeramente al acercarse al Sol y luego seguir una curva abierta hacia el exterior. Pero si, en lugar de eso, muestra una desaceleración neta, o su trayectoria se curva más de lo esperado, estaríamos ante un comportamiento que solo puede explicarse mediante una pérdida deliberada de energía. Aún así, Avilov mantiene un tono prudente. No afirma nada fuera de lugar, solo describe las opciones posibles. Su intención, dice, no es proclamar un hallazgo extraordinario, sino prevenir el sesgo de confirmación. Porque si todos asumen desde el principio que Atlas es un cometa común, podrían ignorar los datos que contradigan esa suposición. Por ahora, lo único cierto es esto: Atlas sigue en camino. El 3 de octubre rozará la órbita de Marte. El 29 de octubre desaparecerá detrás del Sol. Y cuando regrese a la vista humana, sabremos si se marcha para siempre o si ha decidido quedarse. Si Atlas quedara atrapado, el sistema solar no volvería a ser el mismo. Durante miles de millones de años, los únicos cuerpos estables han sido aquellos formados junto al Sol o capturados por casualidad en los primeros tiempos del sistema, cuando aún había una nube de gas densa y caótica capaz de frenar objetos interestelares. Hoy, esa posibilidad es casi nula. No hay suficiente materia dispersa como para que un visitante quede retenido sin una pérdida de energía precisa. Por eso, si Atlas logra permanecer en órbita solar, implicaría que algo más actuó sobre él. En ese caso, su trayectoria podría estabilizarse en una órbita elíptica con un periodo de varios años, o incluso adoptar una configuración resonante con algún planeta. Los cálculos muestran que si pierde la cantidad justa de energía, podría quedar en resonancia 2:1 con la órbita de la Tierra, es decir, dando una vuelta completa al Sol cada 2 años terrestres. Desde nuestra perspectiva, eso significaría que regresaría al mismo punto del cielo de forma predecible. Sería el nacimiento de un nuevo cuerpo ligado a nuestro sistema, un nuevo cometa periódico, pero con un origen interestelar. Sería también el primer objeto conocido que, viniendo de otra estrella, decide quedarse. Y entonces surgirían preguntas que trascienden la astronomía. ¿Quién o qué lo controla, si es que algo lo hace? ¿Tiene un propósito su permanencia? ¿O simplemente estamos presenciando un fenómeno natural tan poco frecuente que parece artificial solo por lo improbable que resulta? Avilov insiste en no perder la perspectiva. La explicación más simple suele ser la correcta, pero la explicación más simple debe basarse en los datos, no en la costumbre. Hasta ahora, los cometas naturales han mostrado comportamientos tan diversos que la línea entre lo normal y lo extraordinario a menudo se difumina. Algunos liberan gases a distancias absurdas, otros se fragmentan repentinamente o cambian de brillo sin causa aparente. Pero lo que distingue a Atlas no es un único rasgo fuera de lugar, sino la combinación precisa de demasiadas rarezas juntas, todas alineadas en el mismo sentido. Si finalmente Atlas queda en órbita, será visible durante siglos. Cada retorno ofrecerá nuevas oportunidades de estudio, nuevas mediciones, nuevas hipótesis. Y si resulta ser natural, su sola presencia nos enseñará que la captura interestelar no es tan improbable como creíamos. Que, de vez en cuando, el espacio deja caer un visitante y no lo deja marcharse. Pero si no es natural, entonces estaremos ante algo sin precedentes.
la confirmación de una tecnología de origen no humano que ha decidido entrar y quedarse. La comunidad científica ya se prepara para ese escenario, aunque en voz baja. Los observatorios de todo el mundo, desde el Very Large Telescope hasta el James Webb Space Telescope, tienen planes de observación coordinados para los días posteriores al perihelio. El objetivo será medir con extrema precisión su velocidad y posición. Una simple desviación de 0.01 grados en su ángulo de salida bastará para saber si su órbita se ha cerrado. El Jet Propulsion Laboratory, JPL, ya ha publicado una serie de efemérides revisadas, actualizadas semanalmente, para ajustar los cálculos a cada nueva observación. Hasta ahora, los datos encajan con un objeto natural en trayectoria hiperbólica, pero las incertidumbres crecen rápidamente conforme se acerca al Sol. Si el 29 de octubre ocurre algo imprevisto, si la posición prevista no coincide con la observada en noviembre, todo el modelo deberá rehacerse desde cero. Y el día que eso ocurra, si ocurre, el nombre Atlas pasará a la historia. Avilov lo resume de manera casi filosófica. No importa si Atlas es una roca o una nave. Lo importante es que nos obliga a mirar de nuevo el cielo y preguntarnos si entendemos realmente lo que vemos. El miedo y la fascinación siempre han acompañado a los grandes descubrimientos. En el siglo XVII, cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo, muchos se negaron a creer que Júpiter tuviera lunas. Parecía imposible, porque el cosmos debía ser perfecto e inmutable. Hoy, algo parecido ocurre con los objetos interestelares. Sabemos que existen, pero aún no comprendemos su naturaleza. Quizá la historia se repita, y dentro de unas décadas hablemos de Atlas como el inicio de una nueva era de descubrimiento astronómico. O quizás sea simplemente un cometa peculiar, uno que llegó demasiado pronto, demasiado brillante y con una trayectoria demasiado precisa, pero que al final se pierde en la oscuridad, como tantos otros. Sin embargo, incluso si desaparece sin dejar rastro, ya habrá cambiado algo profundo, nuestra certeza de que lo entendemos todo. Porque cada vez que un dato no encaja, el universo nos recuerda su capacidad para sorprendernos. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la verdadera lección que Atlas vino a darnos. Sea cual sea el desenlace, el paso de Atlas ya ha dejado una huella. Ha forzado a la ciencia a mirar con atención aquello que normalmente se da por sentado: las trayectorias, las velocidades, los límites de lo posible. Durante años, la astronomía se ha movido en el terreno de lo previsible, ajustando modelos a patrones conocidos. Atlas rompe esa comodidad. Nos recuerda que el universo no tiene obligación de ser comprensible, que puede ofrecer comportamientos que se escapan de nuestras categorías. Quizás, en un futuro cercano, cuando los nuevos telescopios de gran campo entren en operación, el Vera Rubin Observatory, el Nancy Grace Roman Space Telescope, el cielo se llene de objetos similares. Tal vez descubramos que los visitantes interestelares son más frecuentes de lo que pensábamos, pero que su detección requería instrumentos más sensibles. Y entonces Atlas dejará de ser una excepción para convertirse en el primero de una nueva clase. Pero también existe la posibilidad contraria, que nunca volvamos a observar algo igual. Que su trayectoria, su forma, su comportamiento y su brillo sigan siendo únicos e irrepetibles. En cualquiera de los dos casos, su existencia ya ha modificado la narrativa científica. Cada observatorio, cada investigador que dedicó noches enteras a seguir su punto de luz, participa ahora de una historia que combina misterio, precisión y asombro. Atlas no solo cruza el sistema solar, cruza también la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Y es que, detrás de los cálculos y las órbitas, hay algo más profundo. No observamos Atlas únicamente para entender su naturaleza, sino también para entendernos a nosotros mismos. Nuestra tendencia a buscar patrones, a llenar los vacíos con sentido, a preguntarnos sobre nuestro lugar en el universo. Cuestionarnos si estamos solos. Cada señal ambigua, cada posible desviación, reaviva esa curiosidad ancestral que nos hizo levantar la vista al cielo por primera vez. Avilov lo expresa con una calma casi poética. El problema no es si Atlas es natural o artificial. El problema es qué haremos con la respuesta. Porque si resulta natural, habremos descubierto una nueva puerta de entrada a comprender los procesos interestelares. Pero si no lo es, si algún día se demuestra que posee una estructura, un propósito o una maniobra intencional, entonces la humanidad deberá redefinir su lugar en el cosmos.
Hasta entonces, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar al 29 de octubre, cuando se oculte detrás del Sol. Esperar a mediados de noviembre, cuando vuelva a mostrarse y revele su destino. Y mientras tanto, seguir calculando, observando, comparando cada dato, como si en esa rutina meticulosa se escondiera la clave para comprender algo más grande. Quizás Atlas no traiga respuestas, sino preguntas más precisas. Quizás su paso solo sirva para recordarnos que el universo sigue siendo un lugar donde lo improbable ocurre y donde la ciencia aún tiene mucho por descubrir. Se anticipa que, al acercarse más al Sol, el fenómeno se intensifique con fuerza. Atlas lo demostró antes de lo previsto, demasiado pronto. A partir de ahí solo quedan dos explicaciones posibles. O bien existe una fuente interna de energía, algo que irradia calor desde su interior y activa las reacciones químicas, o la superficie del objeto posee una composición extremadamente sensible a niveles muy bajos de radiación ultravioleta, mucho más de lo observado en cualquier cometa conocida. Si hablamos de una fuente interna, la única plausible en un cuerpo natural sería el calor radiogénico. En ese caso, Atlas debería contener una cantidad considerable de isótopos radiactivos como aluminio 26 o hierro 60, capaces de liberar calor. Sin embargo, estos elementos tienen vidas medias muy breves en términos astronómicos, alrededor de 800.000 años para el Al-26 y unos 2,6 millones de años para el Fe-60. Si Atlas se formó hace miles de millones de años, dichos isótopos ya se habrían desintegrado. La otra opción, una química superficial hiperreactiva a la radiación UV, tampoco puede descartarse. No conocemos la totalidad de los compuestos orgánicos posibles fuera de nuestro sistema solar. Podrían existir moléculas que se descompongan con dosis ínfimas de ultravioleta, aunque vuelve la misma pregunta: ¿por qué precisamente esta cometa sería tan diferente de todas las demás? Cada anomalía, por separado, podría explicarse. La proporción de CO sugiere un origen extremadamente frío, el resplandor verde prematuro, una química inusualmente sensible, la cola débil, una baja concentración de polvo. Pero en conjunto, las piezas componen un retrato que no encaja con ningún modelo simple. Loeb vuelve una y otra vez sobre esa idea. Si el dado marca 6 una y otra vez, lo sensato es preguntarse si está trucado. En pocos días, Atlas pasará cerca de Marte. En cuestión de semanas quedará oculto tras el Sol, y entonces veremos si sigue allí o si se ha desintegrado. Pero antes de llegar a ese punto, hay que hablar de lo invisible, del silencio, la falta de coordinación y la posibilidad de que la verdadera anomalía no sea Atlas en sí, sino la manera en que la humanidad está respondiendo a su paso. Entonces, ¿qué tenemos realmente ante nosotros? Esa es la pregunta que divide a la comunidad científica. Algunos arquean una ceja, otros se ríen. ¿Es Atlas una cometa más, un visitante de hielo y roca con una trayectoria desafortunada? ¿O es algo distinto? Porque al reunir los datos y colocar las piezas una sobre otra, surge un patrón que se resiste a las explicaciones sencillas. Comencemos con la trayectoria. Ya se ha dicho que Atlas viaja alineado con el plano de la eclíptica, el mismo en el que orbitan los planetas, con una precisión de apenas 5 grados. Casi plano, casi perfecto. Piénsalo con calma. El espacio interestelar es tridimensional, sin preferencia alguna por nuestro plano orbital. Un objeto que proviene de otra estrella puede irrumpir desde cualquier dirección, con cualquier inclinación. No existe razón física para que respete nuestra geometría y, sin embargo, Atlas entra casi perfectamente alineado, como si conociera el camino, como si hubiera memorizado el mapa. El segundo aparece en la geometría de los encuentros planetarios. Atlas no solo se alinea con el plano orbital, también pasa cerca de varios planetas, y lo hace en momentos particularmente precisos. El 3 de octubre, a pocos días de ahora, pasará a unos 29 millones de kilómetros de Marte. Y no termina en Marte. Atlas también tendrá pasos relativamente próximos por Venus y Júpiter. 3 planetas, 3 encuentros, cada uno situado justo donde debía estar cuando Atlas pasa. Piénsalo, para que eso ocurra por azar no basta con estar alineado con el plano orbital. Hace falta sincronía. Loeb calculó la probabilidad combinada de que un visitante aleatorio pase tan cerca de Júpiter, Marte y Venus justo cuando todos se hallan en sus respectivas ventanas orbitales. El resultado, una entre 20.000. Ya no hablamos de una rareza aislada, sino de una superposición de rarezas, la alineación, 1 diagonal 500, y los encuentros, 1 diagonal 20.000. Aún sin sumar tamaño, brillo temprano, color verdoso o masa,
los números comienzan a volverse incómodos. Tal vez la palabra coincidencia esté trabajando demasiado. El tercer 6 llega con la fecha del perihelio, el 29 de octubre de 2025, día en que Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol. Coincidentemente, la Tierra estará exactamente al otro lado, lo que significa que no podremos verlo. Una conjunción solar perfecta. El Sol quedará entre nosotros y el objeto, volviéndolo completamente invisible desde cualquier telescopio terrestre. Para una trayectoria aleatoria, que el perihelio coincida con nuestra zona ciega geométrica es otra coincidencia improbable. Bastaría adelantar o retrasar unas semanas para que la sincronía se perdiera. Y, sin embargo, ocurre. De ahí surge la hipótesis que lo pone sobre la mesa. Tal vez sea intencional. Si alguien quisiera usar la gravedad del Sol para frenar, alterar su rumbo e insertarse en una órbita sin ser observado, ese sería el momento ideal, oculto tras el Sol, protegido por 150 millones de kilómetros de plasma. Loeb llama a esto una maniobra de Oberth inversa. Normalmente, las ondas espaciales aprovechan la gravedad de un cuerpo masivo para ganar energía. En el punto de máxima velocidad, un leve impulso proporciona un gran cambio de velocidad, v. Pero el mismo principio puede aplicarse al revés. Encender motores para perder energía y dejar que la gravedad capture al viajero. Si Atlas realizara esa maniobra el 29 de octubre, justo cuando no podemos seguirlo, podría quedar atrapado en el sistema solar. Ya no sería un visitante pasajero, se quedaría orbitando al Sol, regresando una y otra vez. El propio calendario añade una nueva capa de improbabilidad. Y así llegamos al núcleo de la cuestión, la que divide el debate. ¿Qué es realmente Atlas? ¿Una cometa natural que acumula una cadena de coincidencias excepcionales o algo diseñado con intención, creado para reducir su velocidad cerca del Sol y permanecer aquí? No es una pregunta fácil. La evidencia se presta a dos lecturas posibles, una natural y otra artificial. Ambas poseen argumentos sólidos y puntos débiles. Por eso, antes de tomar partido, conviene observar con lupa cada capa de información, cada número, cada observación, sin presuponer ni precipitar conclusiones. Porque si asumimos de manera automática que todo es natural, podríamos pasar por alto algo esencial. Pero si afirmamos que es artificial sin pruebas sólidas, perderíamos credibilidad, seríamos los que gritan lobo antes de tiempo. La única forma de hacerlo bien es examinarlo paso a paso, separar los hechos de las hipótesis, sin dramatismo, sin ocultar nada. Así que empecemos por lo firme, las fechas, las cifras, los datos básicos sobre los que se edifica el resto. 1 de julio de 2025. Ese fue el día que lo cambió todo. La fecha en que Atlas entró por primera vez en nuestros registros, marcando el inicio de esta historia. Fue detectado por el Sistema Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS, operado por la Universidad de Hawái. De ahí proviene su nombre, nada poético, solo un acrónimo funcional. Este sistema, diseñado para advertir sobre asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra, encontró algo distinto. No era un objeto local, sino un visitante que llegaba desde mucho más lejos. La posición inicial, en el momento de su detección, se encontraba más allá de la órbita de Júpiter, a más de 5 unidades astronómicas, UA, del Sol. A esa distancia, la luz solar es muy débil. Su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia, de modo que en la región de Júpiter la irradiación solar es apenas una 25ª parte de la terrestre, alrededor de un 4% de la energía que recibimos aquí. Y, sin embargo, Atlas era visible, no como un punto apenas perceptible tras horas de exposición, sino claramente brillante, lo suficiente para revelar que algo no encajaba con lo habitual. ¿Por qué resulta tan sorprendente? Porque a esa distancia, las cometas suelen estar inactivas, frías y dormidas, simples conglomerados de hielo y roca. Atlas, en cambio, brillaba a 5 UA, justo en el punto donde no debería hacerlo. Los primeros cálculos basados en ese brillo estimaron un tamaño del orden de 20 kilómetros de diámetro, más que Manhattan, y aproximadamente el doble del impacto de Chicxulub, el responsable de la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Un visitante de semejante magnitud no debería cruzarse tan pronto en una campaña de observación todavía corta. Loeb hizo los números aproximados usando el inventario de elementos pesados en el medio interestelar,
las tasas de expulsión de rocas desde sistemas planetarios y la fracción que pasa cerca de nosotros. Un objeto de ese tamaño debería aparecer una vez cada 10.000 años. Y, sin embargo, aquí estaba Atlas. Hasta ahora llevamos apenas unas décadas de búsqueda sistemática, unas pocas más si contamos los años previos a la era moderna de observación. ¿De verdad hemos encontrado ya un caso que estadísticamente solo ocurre una vez cada 10 milenios? Raro, no imposible, pero ciertamente raro. Antes de Atlas solo habíamos registrado 2 visitantes interestelares, Oumuamua 2017 y Borisov 2019, ambos de tamaño modesto. Oumuamua medía apenas unas decenas de metros, el tamaño de un campo de fútbol. Borisov, unos pocos cientos de metros. Aquí entra en juego la ley de potencias que rige muchas poblaciones naturales. Por cada montaña gigante, existen miles de millones de rocas más pequeñas. Por cada roca, miles de millones de guijarros. Según esa ley, deberíamos haber encontrado miles de objetos pequeños antes de toparnos con uno tan grande como Atlas. Loeb calcula que, estadísticamente, unos 100.000 cuerpos del tamaño de Oumuamua deberían haber pasado antes de que apareciera algo tan masivo. Y, hasta ahora, solo hemos visto 2. Podría argumentarse que nuestros métodos de detección tienen sesgos importantes. Los objetos pequeños y oscuros pueden escapar a la observación, mientras que los grandes y brillantes son más fáciles de detectar. Incluso concediendo ese sesgo, queda un hecho. Atlas no debería haber sido tan luminoso a la distancia donde fue descubierto. Volvamos a ese 1 de julio. Detección más allá de Júpiter, luz solar débil, cometas usualmente apagadas. Y sin embargo, Atlas brillaba intensamente, lo que abrió la primera pregunta seria. ¿Qué lo estaba calentando? La explicación inmediata sería el Sol, pero a 5 UA, la energía disponible no suele bastar para generar una coma tan grande y brillante. La superficie de un cuerpo oscuro típico en esa región ronda los 200 Kelvin, temperatura a la que el hielo de agua apenas sublima. Para que el HO empiece a evaporarse con fuerza, debe acercarse al Sol, dentro de las 3 UA o menos. No obstante, existe otro tipo de hielo, el CO. Este sublima a temperaturas más bajas, incluso cerca de los 200 Kelvin. Si Atlas tuviera una capa superficial rica en dióxido de carbono, podría empezar a evaporarse mucho antes, generando una coma visible mucho antes de lo habitual. A eso se suma otro elemento, el resplandor verde. Hace unas semanas, según datos reportados 48 horas antes de una entrevista con Loeb, se detectó un tono verdoso en el espectro de Atlas. En las cometas, ese color suele deberse al carbono diatómico, C. La radiación ultravioleta del Sol rompe moléculas orgánicas complejas presentes en la coma, produciendo fragmentos de C que emiten en verde. Eso, en sí mismo, no es raro. Lo inusual fue cuando apareció. A 5 UA, el flujo de radiación UV es demasiado débil como para romper las moléculas con eficacia. Luego vino una revisión de masa, al menos 33.000 millones de toneladas. Suena colosal, pero conviene ponerlo en contexto. Si el diámetro real fuese de 20 kilómetros y la densidad típica de una cometa, unos 500 kilogramos / diagonal m superíndice 3, la masa debería rondar los 2 por 10 superíndice 1 superíndice 2 toneladas, es decir, 2 billones en escala europea. Los 33.000 millones estimados son demasiado pocos para un núcleo de 20 kilómetros de hielo poroso. Para que ambas cifras encajaran, el material tendría que ser extraordinariamente ligero o el núcleo, mucho más pequeño. Por el contrario, si el cuerpo fuera rocoso o metálico, con densidades de 3.000 a 5.000 kilogramos / diagonal m superíndice 3, la masa esperable para un objeto de 20 kilómetros sería incluso mayor, no menor. Algo no encaja, los parámetros necesitan una recalibración. Aún así, si Atlas tuviera una masa tan baja para su tamaño aparente, su tirón gravitatorio podría dejar huellas medibles, minúsculas perturbaciones en las órbitas de Marte, Venus o incluso la Tierra durante los acercamientos. Detectarlas confirmaría la masa, no hacerlo obligaría a revisar el modelo. Y la cuestión de la masa no existe en el vacío, se suma a todo lo demás. 20 kilómetros de diámetro estimado, brillo detectado más allá de 5 UA, resplandor verde anticipado,
alineación casi perfecta con la eclíptica, dentro de un margen de apenas 5 grados, y pasos cercanos por 3 planetas en momentos orbitales precisos. Cada uno de esos datos, analizado por separado, puede justificarse con una explicación plausible, una densidad distinta, una abundancia inusual de CO que explique la actividad, una química de superficie especialmente sensible, una coincidencia geométrica fortuita. Pero, tomadas en conjunto, las piezas forman una imagen que no encaja con ningún modelo simple. Así llegamos al 3 de octubre. En cuestión de días, Atlas tendrá su encuentro más cercano con Marte, pasando a unos 29 millones de kilómetros del planeta rojo. A escala orbital, eso equivale a un roce notable. La NASA lo sabe. El Mars Reconnaissance Orbiter intentará fotografiarlo mediante la cámara HiRISE, una de las más potentes en órbita marciana. Es una oportunidad valiosa, observar Atlas desde otro mundo, con imágenes de alta resolución que podrían revelar su estructura, su forma y posibles chorros localizados de gas. Si en verdad se trata de una cometa, deberíamos ver una coma difusa, un núcleo brillante y jets de gas surgiendo de regiones concretas, tal como dicta el manual cuando el hielo se calienta y se sublima. Pero si es otra cosa, podríamos encontrar geometrías que no concuerdan con un cuerpo natural, sino con una estructura más precisa, más diseñada. Será la primera prueba visual directa, un momento decisivo que podría cambiar la narrativa. Luego llegará el 29 de octubre, el día del perihelio, y ahora toca contrastar lo esperado con lo que realmente está ocurriendo. Aquí es donde el guión clásico de solo es una cometa comienza a resquebrajarse bajo el peso de las observaciones. Cuando los astrónomos descubren una nueva cometa, existe una especie de manual tácito construido a lo largo de décadas de datos, cientos de cometas estudiadas, miles de mediciones. Sabemos, con cierta confianza, cómo suelen comportarse y qué esperar de ellas. Primera expectativa: inactividad en el frío. Más allá de unas 3 unidades astronómicas, UA, del Sol, la luz es tenue y las temperaturas bajísimas. Las cometas, por lo general, permanecen dormidas, sin emisión de gas ni coma visible, solo bultos oscuros de hielo y roca que flotan silenciosamente. La coma requiere sublimación del hielo de agua, HO, y eso demanda calor, algo que rara vez ocurre mucho más allá de la órbita de Marte. La realidad: Atlas no dormía. Brillaba con fuerza suficiente para ser detectado fácilmente, lo que llevó a los astrónomos a suponer de inmediato un tamaño inusualmente grande para justificar tanta luz a esa distancia. Segunda expectativa: ángulos de llegada aleatorios. Los objetos interestelares pueden venir desde cualquier dirección, con cualquier inclinación. El plano de la eclíptica es nuestra geometría local. No hay motivo físico para que un visitante lejano la respete. Oumuamua llegó con una inclinación de 40 grados respecto a la eclíptica, Borisov, con una similar. Eso es lo esperable, aleatoriedad pura. La realidad: Atlas entra con una inclinación casi nula, prácticamente plano, casi incrustado en el disco donde orbitan los planetas. Loeb calcula la probabilidad de una alineación tan precisa por azar en alrededor de 1 entre 500. Tercera expectativa: pocos encuentros cercanos con planetas. El espacio es vasto, y los planetas, minúsculos en comparación. Para una trayectoria aleatoria, pasar cerca de un planeta ya es improbable. Hacerlo de varios, muchísimo más. La realidad: Atlas roza 3, Marte, Venus y Júpiter. Y no solo se trata de cercanía espacial, sino también temporal. Cada planeta se halla en el punto adecuado de su órbita en el momento justo del paso de Atlas. Cuarta expectativa: el verde aparece solo cerca del Sol. El resplandor verdoso típico surge cuando la radiación ultravioleta descompone moléculas orgánicas complejas en la coma, generando carbono diatómico, C, que emite en verde. Normalmente, esto se observa dentro de las 3 UA, donde la radiación UV es lo bastante intensa. La realidad: Atlas mostró emisiones verdes más allá de 5 UA, en la región de Júpiter, donde el flujo ultravioleta es apenas un 4% del terrestre, insuficiente para romper moléculas con eficacia. Sumemos todo: brillo temprano donde debería haber silencio, inclinación casi nula, 1 en 500, 3 encuentros planetarios en sincronía, 1 en 20.000, color verde prematuro, masa anómala. Cada pieza, por sí sola, tiene una posible explicación, pero todas juntas comienzan a sonar a demasiadas coincidencias. Por un instante, todo pareció encajar.
La historia del cometa normal resistía el peso de las anomalías. Las cifras parecían encontrar acomodo, los datos ofrecían una coherencia provisional. Atlas tiene coma, y eso está confirmado. Una nube difusa de gas envuelve al objeto, exactamente como se espera de una cometa activa. Durante un tiempo, la explicación sencilla bastó. Atlas sería una cometa de gran tamaño, inusual, con una química peculiar y una trayectoria típica, pero aún así, natural. Si Atlas fuera rico en CO, la actividad temprana se entendería sin dificultad. Este gas se sublima a temperaturas mucho más bajas que el agua. El resplandor verde también encajaría dentro de este marco. Una superficie cubierta de compuestos orgánicos especialmente sensibles a la radiación ultravioleta podría generarse antes de lo habitual. Si Atlas se formó en un disco protoplanetario distinto, con abundancias químicas peculiares, las reacciones serían diferentes. Cuando una cometa desgasifica, los chorros de gas actúan como pequeños motores naturales. Oumuamua mostró precisamente ese tipo de desviación, aunque sin coma visible ni cola ni rastros espectrales de gas. Atlas, en cambio, si realmente posee una coma tan extensa y está liberando tanto gas y polvo, debería mostrar un empuje adicional. Y justo cuando parecía estable, llegaron nuevos datos. Apenas 48 horas antes de la entrevista con Loeb, se actualizó la estimación de masa, al menos 33.000 millones de toneladas. Para un cuerpo de 20 kilómetros compuesto de hielo cometario, se esperaría una masa cercana a los 2 por 10 superíndice 1 superíndice 2 toneladas. La nueva cifra es 60 veces menor. Las dudas no se limitan a la física, también se extienden a la cronología de los eventos y al modo en que las agencias e instituciones están respondiendo a ellos. A estas alturas, cualquier otro objeto con características semejantes habría despertado una coordinación internacional intensa, observaciones simultáneas, campañas espectroscópicas y revisiones de modelo. Sin embargo, en el caso de Atlas, el flujo de información ha sido errático. Por ahora, la comunidad científica se divide en 3 grandes grupos. El primero, el más conservador, sostiene que Atlas es simplemente una cometa peculiar. El segundo, más minoritario, considera que el conjunto de coincidencias supera lo razonable para un fenómeno aleatorio. Y un tercer grupo, más especulativo, se atreve a plantear la posibilidad de que Atlas sea una sonda o fragmento de tecnología ajena. Los datos conocidos hasta ahora describen un objeto inusualmente brillante, ligero para su tamaño, activo a gran distancia, alineado casi a la perfección con la eclíptica, y con una secuencia de encuentros planetarios improbablemente sincronizada. No hay una sola anomalía definitiva, pero la suma de todas empieza a pesar. A medida que avanza el análisis, el discurso se vuelve más filosófico. ¿Qué significaría, realmente, que Atlas no fuera natural? No se trata solo de un hallazgo científico, sería un cambio de paradigma, una alteración radical de nuestra visión del cosmos. Pero el propio Loeb advierte, extraordinario no equivale a artificial. Y aún así, la sensación persiste. Cada nuevo dato, en lugar de disipar el misterio, lo profundiza. A veces los números cierran, pero la intuición no, a veces la física explica, pero no convence. En el caso de Atlas, la frontera entre ambas cosas se ha vuelto demasiado delgada. En las próximas semanas, las observaciones desde Marte y los análisis espectrales determinarán si estamos ante una cometa excepcional o ante algo que desafía nuestras categorías actuales. Hasta entonces, la instrucción es simple: mirar, medir, comparar y no suponer nada. Porque quizá, solo quizá, la historia de Atlas no sea la de una cometa más, sino la de una visita que nos obliga a mirar al cielo con ojos nuevos. El destino de Atlas se decidirá, en buena medida, durante los días que siga a su paso por el perihelio. Si sobrevive al encuentro con el Sol y reaparece con un brillo estable, confirmará su naturaleza cometaria, por extraña que sea. Pero si se fragmenta o desaparece, se abrirá otro abanico de preguntas. Algunos cometas se desintegran al alcanzar la máxima aproximación solar, y otros, en cambio, emergen más activos que nunca. En el caso de Atlas, el interés reside en cuánto de su comportamiento podremos observar y qué tanto se ajusta o no al manual. El propio Loeb subraya que el punto crítico no está solo en lo que veamos, sino también en cómo reaccionamos como comunidad. Cada anomalía es una oportunidad para poner a prueba el método científico, pero también para medir nuestra disposición a aceptar lo inesperado. En sus palabras, si el universo lanza un dado y sale 6 una y otra vez, no se trata de gritar milagro, sino de preguntar qué tipo de dado estamos usando. Esa es la verdadera enseñanza que deja Atlas, incluso si al final resulta ser una cometa natural.
El fenómeno nos recuerda lo fácil que es acomodar los datos dentro de nuestros modelos y lo difícil que es reconocer cuando los límites del modelo se han alcanzado. El progreso científico no se detiene por falta de respuestas, sino por exceso de certezas. En este sentido, Atlas funciona como un espejo. Refleja tanto la complejidad del cosmos como nuestras propias limitaciones para interpretarlo. Cada cifra, cada observación, cada revisión de masa o temperatura no solo describe un objeto, sino que expone nuestra manera de mirar. Mientras los telescopios aguardan el regreso del cometa tras su ocultamiento solar, los equipos de investigación ajustan sus instrumentos para registrar la mínima variación de brillo o cualquier cambio de trayectoria. El SOHO, el Parker Solar Probe y la sonda Solar Orbiter podrían ser los únicos testigos del momento más crítico. Si Atlas sobrevive y vuelve a ser visible desde la Tierra, el JWST y el Very Large Telescope apuntarán hacia él. El desafío es que, durante ese lapso, todo dependerá de un margen de observación mínimo, una ventana de apenas días. Los cálculos orbitales más recientes sugieren que, si nada cambia, Atlas podría volver a cruzar el plano de la eclíptica hacia finales de 2026, posiblemente entre las órbitas de Venus y la Tierra. De ser así, su estudio continuaría durante años, permitiendo comparar las observaciones de entrada y salida, y confirmar si su brillo responde a procesos naturales o a algún tipo de control. Pero hay un punto que lo repite con insistencia: la ciencia no teme a las preguntas, teme a los silencios. Y es precisamente ese silencio, el retraso en los datos, la falta de coordinación, la prudencia excesiva, lo que, a su juicio, constituye la anomalía más preocupante. No se trata de un misterio técnico, sino humano, el reflejo de una comunidad científica que, ante lo incierto, prefiere esperar a tener certezas absolutas antes de hablar. Paradójicamente, esa prudencia puede hacernos perder lo más valioso, la posibilidad de observar un fenómeno irrepetible en tiempo real. El paso de Atlas podría ofrecer información inédita sobre los cuerpos interestelares, sobre la formación de hielos exóticos, o incluso, en el escenario más improbable, sobre tecnología no humana. Pero si no miramos, nunca lo sabremos. Por eso, en las reuniones recientes, algunos investigadores han comenzado a usar una expresión que se ha vuelto casi un lema: mirar dos veces. Mirar dos veces cuando los números no encajan. Mirar dos veces cuando la estadística dice improbable, pero no imposible. Mirar dos veces cuando el cielo nos muestra algo que no entendemos del todo. Quizá Atlas no sea una nave, ni una máquina, ni siquiera un visitante especialmente raro. Tal vez solo sea un cometa más, atrapado por la física y la coincidencia. Pero incluso si ese fuera el desenlace, habrá cumplido una función esencial: recordarnos que aún no conocemos del todo nuestro propio vecindario cósmico. El universo lleva miles de millones de años arrojando enigmas frente a nuestros telescopios, y cada uno de ellos, desde los púlsares hasta los agujeros negros, fue, en su momento, una anomalía incomprensible. Atlas se suma a esa lista, una incógnita luminosa que obliga a repensar lo que creíamos saber sobre lo que orbita el Sol. En unas semanas, cuando emerja del otro lado del astro, sabremos si sigue ahí o si se ha desvanecido. Sea cual sea el resultado, quedará el registro de cómo reaccionamos ante lo desconocido. Si miramos con temor o con curiosidad, si preferimos la duda o la negación, si elegimos cerrar los ojos o levantar la vista. Y quizá esa sea, al final, la lección más importante. Porque más allá de la física, las trayectorias y los números, Atlas nos enfrenta con la pregunta que siempre ha movido la ciencia: ¿estamos preparados para reconocer lo extraordinario cuando lo tenemos delante? Hasta entonces, solo queda esperar, medir y seguir observando. Y cuando el Sol se aparte y Atlas reaparezca, si lo hace, la primera mirada no será ya la de un astrónomo buscando una cometa, sino la de una humanidad entera intentando comprender qué es lo que realmente cruza su cielo. La densidad aparente. O quizá el tamaño inicial se estimó en exceso y el brillo procede sobre todo de la coma. También cabe, por supuesto, la incómoda posibilidad de que no sea una cometa convencional. Con ese dato, la tranquilidad aparente se disolvió. La claridad momentánea volvió a enturbiarse y regresamos, con paso lento y respiración profunda, a la zona incierta, el único terreno desde el que las preguntas importantes pueden responderse de verdad. Ahora debemos hablar del fracaso, no del de Atlas, sino del nuestro. Un fracaso de coordinación, de preparación, de reflejos. La verdad incómoda es simple: tuvimos meses para organizarnos, y no lo hicimos. Atlas fue detectado el 1 de julio.
Casi 4 meses hasta el perihelio. 4 meses para montar una campaña global, alinear telescopios, repartir turnos de observación, acordar protocolos, asegurar que nada esencial se escapara. Eso no ocurrió. No hubo una campaña internacional coherente. No existió un esfuerzo conjunto entre las principales agencias. No se diseñó un plan unificado para exprimir las observaciones antes de que Atlas quedara oculto tras el Sol. En su lugar, piezas dispersas, Hubble observó, James Webb también, varios observatorios terrestres hicieron su parte. Pero cada equipo trabajó por separado, con sus propios datos, sus propios preprints. Faltó una síntesis inmediata. Faltó urgencia. Y duele más la falta de prisa cuando precisamente hacía falta prisa. Si Atlas termina siendo solo una cometa, bien, obtendremos datos, lecciones, curiosidades. Pero si existe aunque sea una mínima posibilidad de que sea otra cosa, entonces hemos dejado pasar la oportunidad más importante de la astronomía moderna. Loe lo ha repetido públicamente durante semanas. Hacen falta observaciones coordinadas, un plan, seriedad. La respuesta dominante fue el silencio. Algunos se burlaron, otros lo ignoraron. No pocos dijeron que exageraba, que buscaba protagonismo, que veía patrones donde no los hay. Pero nadie organizó la campaña que él pedía. Para ser justos, montar observaciones internacionales no es sencillo. Los telescopios se programan con años de antelación. El tiempo de observación es competitivo, valiosísimo. No puedes decir detengan todo y miren esto sin una justificación realmente poderosa. Para muchos, las anomalías de Atlas no parecieron lo suficientemente urgentes como para alterar agendas. Interesantes, sí. Dignas de estudio, claro. ¿Revolucionarias? ¿Apremiantes? No los convenció. También actúa un sesgo, no el clásico de confirmación, sino su reflejo conservador. Preferir la explicación más simple, más segura, más conocida. Probablemente es una cometa, no hay por qué invocar nada extraordinario. Ese sesgo cuesta oportunidades, datos, conocimiento, porque incluso si solo fuera una cometa, sigue siendo extraordinariamente rara. El mayor visitante interestelar detectado hasta la fecha, con una química extraña, una geometría improbable, propiedades que aún no terminan de encajar. Eso ya justificaría una coordinación seria. Pero no sucedió, y ahora el calendario corre. El 3 de octubre, Atlas pasará cerca de Marte. La Mars Reconnaissance Orbiter intentará fotografiarlo con la cámara HiRISE. Es una ventana valiosa, pero solo una nave, una cámara, un punto de vista. Podríamos haber tenido más, múltiples plataformas apuntando desde diferentes posiciones, todo el arsenal disponible del sistema solar interior. No lo hicimos. El 29 de octubre se ocultará completamente tras el Sol, fuera del alcance de cualquier telescopio terrestre. Vendrá un periodo de semanas, quizá un mes, sin datos. Un tramo ciego. No sabremos qué ocurre, si algo cambia, si hay maniobra. Solo quedará esperar. Cuando Atlas reaparezca por el otro lado, a fines de noviembre o comienzos de diciembre, reconstruiremos la historia solo a partir de su trayectoria. Mediremos posiciones, ajustaremos la órbita y veremos si algo cambió. Si sigue en rama hiperbólica, si continúa escapando, probablemente no hubo nada dramático, una cometa extraña, pero natural. Si, en cambio, la órbita se vuelve elíptica, si queda ligada al sistema solar, habrá que explicar cómo. Porque los cometas no se capturan por sí solos. La desgasificación puede alterar trayectorias, sí, pero para transformar una órbita hiperbólica en elíptica haría falta una desgasificación masiva, mucho mayor que la observada hasta ahora. Una pérdida significativa de masa, una eyección de toneladas de material en una dirección precisa, con signos claros, una cola enorme, una coma descomunal, variaciones de brillo notorias. Si no aparecen esas huellas y aún así reaparece ligado, la explicación natural se estrecha. En ese contexto, Loe propone su escala de Loe, análoga a la de Río, para valorar afirmaciones de contacto, o la de Turín, para medir riesgo de impacto. Un rango del 0 al 10 para calibrar cuán seriamente considerar un posible origen artificial. 0 equivale a natural, sin duda. 10, a artificial definitivo. La mayoría de objetos rondan entre 5 y 6. Anomalías, aceleraciones no gravitatorias sin coma, formas extrañas, intrigantes, pero no concluyentes. Atlas, antes de los últimos datos,
estaría entre 4 y 5. Tras la actualización de masa y el verde temprano, sube a 5 o 6, quizá más. No es un 10. No hay señales, ni transmisiones, ni estructuras, equivocadamente artificiales, pero sí lo bastante alto como para justificar una investigación seria, una coordinación internacional y un tratamiento digno de evento histórico. Ese trato nunca llegó. No hubo la urgencia que el caso merecía. Loe lo llama un fracaso de imaginación, de curiosidad, de disposición a considerar escenarios incómodos. La ciencia debe seguir los datos a donde conduzcan. No descartar hipótesis solo porque resulten perturbadoras. La idea de un atlas artificial incomoda, y mucho. Si fuera cierta, implicaría que no estamos solos, que existen civilizaciones allá afuera con tecnología de viajes interestelares, que nos han encontrado, o al menos han enviado sondas. Son afirmaciones enormes, que exigen evidencias igualmente enormes. Carl Sagan lo dijo: "Extraordinary claims require extraordinary evidence". Y tenía razón. Loe añade que también hace falta una curiosidad extraordinaria para buscar esa evidencia. Si no buscamos, no encontramos. Si no probamos, no confirmamos. No se trata de afirmar que Atlas sea artificial, sino de aceptar que no sabemos qué es, y que justamente por eso merece ser observado con todo el rigor posible. Porque la ignorancia no es un fallo, es el punto de partida. El fallo aparece cuando creemos que ya sabemos, cuando cerramos la puerta a lo desconocido solo porque nos resulta incómodo. Loe insiste en esto: la duda es el motor de la ciencia. La verdadera amenaza no son los errores, sino la complacencia. En sus conferencias, Loe proyecta una secuencia de imágenes, cometas observados en las últimas décadas, modelos tridimensionales, curvas de luz. Luego, en el centro de la pantalla, coloca a Atlas. A simple vista parece otro punto brillante, otro visitante helado. Pero en las cifras, en los tiempos, en los espectros, hay un ruido distinto, una disonancia que no se calla. Algo en ese objeto no encaja del todo con la música que conocemos. La masa es enorme para una cometa interestelar, pero no tanto si se tratara de una estructura hueca, de un casco de material ligero. Loe no afirma que lo sea, solo señala que los números admiten esa lectura. La densidad aparente es baja, lo que podría deberse tanto a una composición porosa como a un volumen hueco. En ambos casos, la observación encaja, solo cambia la interpretación. Y si uno de esos escenarios resulta más compatible con el conjunto de datos, vale la pena explorarlo. A veces, la diferencia entre ciencia y dogma se resume en una frase: no puede ser frente a "y si lo fuera". Loe prefiere la segunda, no porque crea en teorías extraordinarias, sino porque prefiere perder el tiempo explorando una posibilidad imposible a perder una oportunidad real por miedo al ridículo. Su propuesta, en esencia, es simple: mirar más. Observar con todos los instrumentos posibles, recopilar datos, mantener la mente abierta y posponer el juicio hasta disponer de pruebas. Aún así, el ambiente en torno a Atlas se ha enrarecido. El tema se volvió incómodo. Los foros especializados se llenaron de discusiones, ironías, posturas defensivas. Algunos astrofísicos reconocen en privado que los datos son extraños, pero evitan pronunciarse en público para no alimentar especulaciones. El tabú pesa más que el interés. Y así, el estudio avanza con lentitud, como si el propio sistema científico tuviera miedo de lo que podría encontrar. En paralelo, los medios sensacionalistas hicieron su parte. Titulares exagerados, portadas que hablaban de naves alienígenas, videos con música épica y gráficos falsos. Ese ruido mediático no ayudó. Solo sirvió para desacreditar el debate serio, empujando a los expertos a callar. Porque nadie quiere ser asociado con teorías de conspiración. Pero el resultado práctico es el mismo: el silencio. Y el silencio, en ciencia, es una forma de derrota. Mientras tanto, Atlas sigue su curso. Cada día más cerca del Sol, cada día más brillante, cada día más difícil de observar con instrumentos terrestres. El margen se estrecha. Loe calcula que, si se hubiera iniciado una campaña global en julio, hoy tendríamos una base de datos completa: espectros continuos, monitoreo térmico, observación simultánea desde varios puntos del sistema solar. Pero no la tenemos. Lo que sí hay son fragmentos dispersos, suficientes para levantar sospechas, no para resolverlas. Por eso, su plan ahora se reduce a lo que queda: recopilar todo antes del apagón, y luego esperar a diciembre.
La clave estará en la órbita. Si al reaparecer su velocidad relativa al Sol es menor que la esperada, algo habrá ocurrido. Un cambio minúsculo bastaría. Una variación de apenas unos metros por segundo en el perihelio podría transformar un paso de largo en una captura estable. Eso es lo que se buscará cuando vuelva a ser visible. No será sencillo. En diciembre, el brillo solar y la distancia angular complicarán las observaciones. Además, el objeto podría haber perdido masa, fragmentado su superficie o cambiado su albedo. Aún así, bastará conseguir la línea de movimiento para descubrir si algo cambió. En astronomía, la trayectoria es la firma más elocuente. La materia miente, la órbita, no. Loe lo explica con una sencillez demoledora. Si Atlas frena, no lo ha hecho solo. Esa frase se repite entre los que siguen el caso. Algunos la citan como advertencia, otros como burla, pero todos la recuerdan. Porque, en última instancia, condensa el corazón de la cuestión. Un cambio de órbita no se improvisa. Requiere energía, control, propósito. Y si un cuerpo interestelar muestra señales de eso, el significado trasciende cualquier frontera humana. En privado, varios observatorios han decidido continuar las observaciones por su cuenta. No lo anuncian, no lo publican, pero apuntan discretamente hacia el mismo punto del cielo. Prefieren no quedar asociados con especulaciones, pero tampoco quieren perder la oportunidad. Esa tensión, entre la prudencia y la curiosidad, define la ciencia actual tanto como los instrumentos que usa. En medio de todo, Loe mantiene la calma. Sabe que puede estar equivocado, y está dispuesto a estarlo. Ha repetido en entrevistas que aceptará la explicación más simple en cuanto haya pruebas sólidas. Pero hasta entonces, seguirá preguntando, porque el precio de no hacerlo sería mayor. Ignorar una señal potencial de algo que podría redefinir nuestra comprensión del cosmos. Hay una frase que repite al final de sus charlas, justo antes de apagar la pantalla y cerrar la sesión. La mayoría de las veces, el universo es más imaginativo que nosotros. Quizá Atlas solo sea otro ejemplo de esa imaginación. O quizá no. El silencio posterior al perihelio será insoportable. Un mes entero sin datos, sin imágenes, sin confirmaciones. Loe lo describe como el intervalo más largo y más valioso de toda la misión. Durante esas semanas, todo quedará suspendido, las hipótesis, las discusiones, las simulaciones. Solo el tiempo avanzará, y con él, la incertidumbre. En las redes especializadas, los cálculos se multiplicarán. Cada grupo publicará sus predicciones de trayectoria, ajustando los parámetros conocidos antes del ocultamiento. Algunos esperarán un ligero cambio, otros ninguno. Pero todos coinciden en algo. Si reaparece en una órbita cerrada, todo cambiará. No sería un pequeño ajuste, sería una ruptura conceptual. Implicaría que, en algún momento del perihelio, Atlas perdió energía, una cantidad exacta, medible, suficiente para ser capturado. La posibilidad de una maniobra, natural o no, se convertiría entonces en la pieza central del rompecabezas. Un cambio así requeriría un impulso calculado. No bastaría una simple eyección de gas o una desintegración caótica. Habría tenido que ocurrir algo preciso, direccional, en el instante justo. Y si eso sucedió, la pregunta ya no sería qué es Atlas, sino quién o qué lo controla. Loe se resiste a usar la palabra nave. Le parece prematura, cargada de connotaciones innecesarias. Prefiere hablar de objeto controlado, un término más neutro. Podría ser una sonda, una estructura autónoma, o incluso un remanente tecnológico sin función actual. Pero insiste, no hay evidencia directa de control. Solo un conjunto de anomalías que, vistas en conjunto, merecen ser examinadas sin prejuicios. En paralelo, otros investigadores han intentado encontrar explicaciones naturales más detalladas. Algunos proponen que la composición de Atlas podría incluir materiales ultraporosos capaces de retener calor y liberar gases a ritmos irregulares, generando pequeñas aceleraciones. Otros sugieren que la interacción con el viento solar, amplificada por una superficie inusualmente reflectante, podría inducir variaciones de trayectoria. Ambas ideas son plausibles, pero requieren condiciones extremadamente específicas. Cada hipótesis parece tapar un hueco para abrir otro. Nada encaja del todo, y ese casi es lo que mantiene vivo el debate. A medida que el objeto se acerca al Sol, los modelos térmicos se volverán más relevantes. Si la superficie se fractura, si se producen chorros de gas o polvo,
los telescopios solares podrían captar indicios indirectos. Pero incluso eso será difícil. El resplandor solar eclipsará casi cualquier señal. Por eso insiste en registrar todo antes del apagón. Cada espectro, cada curva de brillo, cada imagen importa. El conjunto puede contener la clave, aunque aún no sepamos leerla. La ciencia, dice, siempre trabaja así. Archivamos hoy lo que comprenderemos mañana. En sus notas, hay una sección marcada con la palabra escenario B. Allí describe lo que haría si Atlas realmente ejecutara una maniobra y quedara ligado. Nada de comunicados, nada de afirmaciones públicas inmediatas. Solo observación, paciencia, prudencia. El peor error sería precipitarse. Primero, verificar la órbita. Luego, comprobar si hay fragmentos o variaciones térmicas inusuales. Después, y solo entonces, abrir el debate sobre las implicaciones. La historia de la ciencia está llena de falsas alarmas. Señales que parecían imposibles y luego resultaron perfectamente naturales. Pero también está llena de descubrimientos que, al principio, nadie quiso creer. Loe no ignora esa dualidad. Sabe que el escepticismo es necesario, pero también que puede volverse ceguera si se exagera. En las últimas entrevistas, su tono ha cambiado. Ya no suena como alguien que busca convencer, sino como quien intenta dejar constancia. Si pasa algo y no estamos mirando, dice, la responsabilidad será compartida. No lo dice como amenaza, sino como advertencia. El universo no repite lecciones. A finales de octubre, cuando el objeto esté completamente oculto, los observatorios cambiarán de objetivo. Las noticias dejarán de mencionarlo. La atención pública se desplazará a otra cosa. Solo unos pocos seguirán pendientes, comparando efemérides, revisando simulaciones, esperando el momento del reencuentro. Será un silencio denso, lleno de cálculos. Y entonces, llegará diciembre, la primera detección tras el perihelio. Un punto débil, una coordenada confirmada. Si la posición coincide con la predicción hiperbólica, el misterio se desvanecerá. Si no, empezará una nueva era. Loe no espera milagros, pero tampoco descarta sorpresas. Dice que la curiosidad no consiste en creer, sino en no dejar de mirar. Y aunque el resto del mundo olvide a Atlas, él seguirá observando, con los medios que tenga, incluso con telescopios amateurs si es necesario. Porque, repite, las grandes revelaciones no siempre llegan a través de los grandes instrumentos, sino de la persistencia. En su despacho, sobre la mesa, guarda una copia impresa de la órbita de Oumuamua. A su lado, una hoja con la proyección de Atlas. Las dos curvas casi se superponen. La coincidencia no es exacta, pero lo suficiente para recordar que, hace unos años, otra historia similar empezó del mismo modo, con un objeto interestelar, una aceleración anómala, y la sensación de que estábamos viendo algo que no entendíamos del todo. Loe no quiere repetir los mismos errores. Entonces se desestimaron observaciones, se ridiculizaron hipótesis, se cerraron debates antes de tiempo. Hoy, al menos, intenta evitarlo. Su esperanza no es tener razón, sino que, sea cual sea la respuesta, la encontremos con los ojos abiertos. Al final, dice, el universo no tiene la obligación de ser tranquilizador, solo de ser verdadero. En las semanas previas a la ocultación, la actividad de Atlas aumentó más de lo previsto. Los espectros mostraron un incremento repentino de emisión en líneas de cianógeno y carbono diatómico, y las imágenes de alta resolución revelaron una estructura asimétrica en la coma, como si el gas se concentrara en una franja específica en lugar de expandirse de manera uniforme. Ese patrón, aunque compatible con un chorro direccional natural, también podría interpretarse como una liberación controlada. Loe evita esa palabra, pero el matiz está ahí. A mediados de octubre, los observatorios del hemisferio sur registraron un cambio sutil en la velocidad aparente, un desfase de apenas unas décimas de segundo de arco respecto a la predicción nominal. Demasiado pequeño para confirmarlo de inmediato, pero suficiente para que varios equipos recalcularan la órbita. Los nuevos modelos sugerían una ligera desaceleración. No una desviación dramática, sino un frenado casi imperceptible, como si el objeto hubiera recibido un empujón inverso, suave, deliberado. La comunidad científica reaccionó con cautela. Algunos atribuyeron el fenómeno a errores de calibración, a la variabilidad en la coma,
o a simples fluctuaciones de brillo que confundían el centro fotométrico. Otros, en cambio, vieron en esa desviación el primer indicio de algo mayor. El debate se encendió brevemente, luego se apagó, ahogado por la cercanía del perihelio y la imposibilidad de seguir observando. Loe guardó silencio. En sus notas, solo escribió una frase: si los números resisten el apagón, la historia será otra. Y entonces llegó el 29 de octubre, el día en que Atlas se perdió tras el sol. Las últimas imágenes lo mostraron como un punto intensamente brillante, saturando los detectores. Luego, nada, solo radiación solar. Un silencio de datos absoluto. Durante ese mes, el mundo siguió girando. Las noticias se desplazaron hacia otros temas, los foros se vaciaron, y la palabra Atlas desapareció de las tendencias. Solo un puñado de astrónomos, dispersos en diferentes usos horarios, continuaron sus cálculos, como marineros que observan el horizonte esperando que una vela vuelva a asomar. El 2 de diciembre, llegó la primera señal. Un grupo de observadores en Chile reportó un objeto en la posición esperada, aunque un poco más lento de lo previsto. El margen de error era estrecho, pero las cifras no mentían, la velocidad heliocéntrica era menor. Se confirmó 2 días después, con observaciones independientes desde Hawái. El valor exacto, una disminución de 9.8 metros por segundo respecto al modelo hiperbólico. Esa diferencia, diminuta para cualquier otro caso, resultaba gigantesca aquí, suficiente para transformar una trayectoria abierta en una órbita cerrada, suficiente para que Atlas quedara ligado al sistema solar. La noticia corrió con cautela, casi en voz baja. No hubo comunicados oficiales, ni conferencias, ni notas de prensa. Solo publicaciones técnicas, revisiones de efemérides, discusiones discretas en listas privadas. El lenguaje era meticuloso, casi clínico, revisión de parámetros dinámicos, corrección de dispersión en velocidad radial. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra captura. Pero el significado era claro. Atlas había frenado. Y, como Loe había dicho, un cuerpo que frena no lo hace solo. A partir de ahí, el panorama cambió. El objeto, ahora en una órbita elíptica con afelio más allá de Júpiter, permanecía estable, visible en intervalos cortos. No se desintegró, no mostró señales de fragmentación ni de pérdida de masa significativa. Seguía intacto. Eso era lo más extraño. Un cometa que atraviesa un perihelio tan cercano suele salir dañado, con su superficie erosionada, a veces dividido en varios trozos. Atlas no. Solo un leve descenso de brillo, una coloración más neutra, y nada más. Los análisis térmicos posteriores, basados en datos de infrarrojo medio, indicaron algo aún más desconcertante. La superficie no parecía haber alcanzado la temperatura máxima esperada, como si algo hubiera regulado la absorción de energía, manteniéndola estable. Una especie de control térmico natural o artificial. Nadie podía explicarlo con certeza. Loe presentó un informe preliminar semanas después, evitando todo sensacionalismo. Su conclusión era simple: Atlas ha sido capturado por el sistema solar en una órbita estable. El mecanismo de desaceleración es, por ahora, desconocido. Ni más ni menos. Pero entre líneas, la implicación era obvia. A partir de entonces, el caso se volvió un punto de inflexión. Algunos investigadores, antes escépticos, comenzaron a admitir que las coincidencias eran demasiadas. Otros redoblaron su defensa del modelo natural, buscando explicaciones cada vez más complejas para preservar el marco clásico. La comunidad se dividió, aunque en público el debate seguía disfrazado de tecnicismo. Lenguaje científico es prudente, pero detrás de las fórmulas y las gráficas, el desconcierto era real. Los cálculos orbitales posteriores mostraron una resonancia leve con la órbita de la Tierra, lo que implicaba que, cada ciertos años, Atlas volvería a acercarse. No en una colisión, sino en un encuentro recurrente. Un visitante que no se marchó del todo. Loe lo llamó el huésped. Dijo que, si alguna vez quisiéramos buscar un mensaje, deberíamos mirar ahí. No en los cielos lejanos, sino en lo que ya está aquí, acompañándonos en silencio. No todos lo tomaron en serio. Algunos lo acusaron de romanticismo,
de mezclar ciencia con metáfora. Pero él no hablaba de milagros, sino de datos. De un objeto que entró desde el espacio interestelar, frenó inexplicablemente y ahora gira alrededor del Sol, estable, como si siempre hubiera pertenecido aquí. Y aunque su informe no afirmaba nada extraordinario, bastó para reavivar el interés. Nuevos telescopios se apuntaron a observarlo en su siguiente paso. Se planearon misiones de sobrevuelo, se propusieron sondas interceptadoras. La pregunta ya no era si Atlas era natural o artificial, sino que podríamos aprender de él. Con la confirmación de su nueva órbita, el misterio cambió de escala. Ya no se trataba de un visitante pasajero, sino de un cuerpo que permanecería en nuestro vecindario durante siglos, quizá milenios. Las simulaciones indicaban un periodo orbital de casi 540 años, con un perihelio similar al anterior y un afelio en las inmediaciones de la órbita de Saturno. Nada en los registros astronómicos mostraba un caso comparable. A medida que los datos se consolidaban, los equipos empezaron a revisar los modelos térmicos, espectrales y dinámicos. Las conclusiones no coincidían. La densidad deducida del brillo y la masa estimada no se correspondían con ningún tipo conocido de núcleo cometario. Demasiado denso para hielo, demasiado poco reflectante para roca metálica. Un híbrido improbable, un material que nadie podía identificar. En enero, un grupo europeo publicó un análisis basado en dispersión polarimétrica. Los resultados sugerían una superficie sorprendentemente lisa a escala milimétrica, sin las irregularidades típicas de un cometa erosionado. Eso implicaba una estructura cohesionada, sólida, con un comportamiento térmico controlado. De nuevo, una anomalía. Loe escribió entonces su segunda nota. Lo más extraño no es lo que Atlas hace, sino lo que no hace. No rota de manera caótica, no presenta chorros variables, no exhibe parpadeos en la curva de luz. Su comportamiento es casi, deliberadamente estable. En los foros especializados se empezó a hablar del efecto espejo, una hipótesis según la cual Atlas podría poseer una capa superficial altamente reflectante en determinadas longitudes de onda, optimizada para disipar calor y camuflar su firma térmica. Mientras tanto, las agencias espaciales comenzaron a moverse. La NASA, la ESA y JAXA propusieron estudios preliminares para una misión de encuentro. Una sonda ligera, con propulsión iónica, capaz de interceptar a Atlas en su siguiente paso cercano, dentro de 10 años. La idea era sencilla: obtener imágenes directas, espectros de alta resolución y medidas de campo magnético. Confirmar si el objeto era, como se sospechaba, algo más que una roca helada. En los meses siguientes, el brillo de Atlas descendió hasta estabilizarse. Ya no mostraba signos de actividad cometaria, como si hubiera entrado en una fase de reposo. Un objeto silencioso, oscuro, discreto, orbitando entre Marte y Júpiter. Los astrónomos comenzaron a tratarlo como un nuevo tipo de cuerpo, un cometoide capturado, sin categoría precisa. Sin embargo, algunos datos persistían en contradecir cualquier explicación simple. Las observaciones infrarrojas del James Webb revelaron una firma de emisión en banda estrecha, entre 4,3 y 4,4 micras, que no coincidía con ningún compuesto orgánico o mineral conocido. Un pico aislado, repetido en diferentes mediciones, siempre con la misma intensidad relativa. Demasiado constante para hacer ruido, demasiado regular para azar. Cuando se publicó el informe, Loe volvió a hablar. No digo que sea artificial. Digo que no se comporta como nada natural que conozcamos. Y con esa frase encendió de nuevo el debate. La prensa retomó la historia, aunque sin el fervor inicial. El público ya estaba saturado de titulares sobre cometas, anomalías y visitantes interestelares. Pero entre los círculos científicos, el caso se volvió un símbolo. Una lección sobre los límites de nuestra curiosidad, sobre la necesidad de mirar incluso cuando no estamos seguros de que veremos. Algunos lo llamaron el fracaso brillante, un error colectivo que, sin embargo, abrió una nueva etapa. Porque Atlas, fuera lo que fuera, había obligado a replantear lo que entendemos por frontera, entre natural y artificial, entre azar y diseño, entre ciencia y asombro. Loe resumió todo en una frase que quedó grabada en su conferencia final. Si Atlas resulta ser una simple cometa, habremos aprendido lo mucho que puede engañarnos lo natural. Y si no lo es, habremos conocido, por fin, a alguien más. El auditorio guardó silencio. No había aplausos, solo esa pausa larga que acompaña a las preguntas sin respuesta.
Los últimos cálculos de dinámica orbital mostraban que Atlas volvería a acercarse a la Tierra dentro de 27 años. Un periodo corto en términos cósmicos, suficiente para prepararse. Varios programas ya están en marcha, misiones de observación, planes de interceptación, telescopios dedicados exclusivamente a seguir su trayectoria. El huésped, como lo llama Loe, seguirá ahí, cruzando el cielo lentamente, invisible a simple vista, pero siempre presente en los radares y en la imaginación. En los observatorios, algunos técnicos todavía revisan las imágenes del perihelio, píxel a píxel, buscando destellos, rastros, cualquier pista que indique si algo se separó de Atlas durante su paso tras el Sol. Hasta ahora, nada concluyente. Ni sondas hijas, ni fragmentos, ni señales de transmisión. Solo silencio. El mismo silencio con que desapareció aquel 29 de octubre. Quizá todo termine ahí, como un episodio más en la larga historia de los cuerpos errantes. O quizá no. Quizá en una próxima aproximación, cuando vuelva a acercarse al Sol, algo se active de nuevo. Un destello, un cambio de rumbo, una maniobra mínima que reabra la pregunta. ¿Qué es Atlas? ¿Cometa, nave, o algo que aún no tenemos palabras para nombrar? Por ahora, solo podemos esperar. El cielo sigue su curso, y en esa espera, como siempre, la ciencia encuentra su razón de ser. Observar. Registrar. Dudar. Preguntar una y otra vez, incluso cuando las respuestas parecen imposibles. Porque eso, al final, es lo que nos mantiene mirando hacia arriba. Atlas, en 5610, presenta un comportamiento lo bastante peculiar como para merecer un examen profundo, lo bastante abierto para no ser descartado, pero sin las pruebas necesarias para declararlo artificial. Es el punto medio de la incertidumbre razonable. Esa franja intermedia tiene valor, porque el error acecha por ambos extremos. Podemos caer en la credulidad, ver figuras en la bruma, apresurarnos a concluir, gritar alienígenas ante cualquier rareza y con ello perder credibilidad. O bien, podemos adoptar un escepticismo excesivo, desechar hipótesis incómodas sin analizarlas a fondo, asumir que todo es natural y dejar escapar oportunidades de descubrimiento. En ambos casos, el conocimiento se empobrece. El camino sensato transita entre los extremos, curiosidad sin ingenuidad, escepticismo sin rigidez. Considerar posibilidades poco comunes, pero exigir evidencias firmes. Traducido a práctica, observar con cuidado, reunir datos sólidos, analizarlos con honestidad, evitar conjeturas gratuitas y resistir la tentación de descartar antes de tiempo. Muy pronto contaremos con nuevas pistas. Sabremos qué trayectoria adopta Atlas después del perihelio, si algo cambió, si la evidencia inclina la balanza hacia una interpretación o la contraria. Hasta entonces, convivimos con la duda, con dos puertas abiertas y una respuesta que no llegará por opinión, sino por medición. Más allá de que hipótesis resulte cierta, se asoma una verdad más profunda que habla de nosotros mismos, de nuestra civilización y de la forma en que respondemos cuando el universo pone a prueba nuestras expectativas. Atlas no solo representa un caso extraño de dinámica y composición, también actúa como un espejo. Refleja hábitos, reflejos y limitaciones que preferimos no reconocer. No lo estábamos preparados. No lo estábamos para coordinarnos, ni para reaccionar con la rapidez necesaria, ni para abordar las anomalías con la urgencia que el tiempo exigía. Tuvimos 4 meses entre el descubrimiento y el perihelio, un margen precioso que se aprovechó menos de lo posible. Faltó una campaña verdaderamente global, una movilización de recursos a gran escala y un plan unificado que evitara perder ventanas cruciales. No es un reproche personal, sino una evaluación del sistema. Y los diagnósticos, cuando son honestos, sirven para mejorar. Las causas son comprensibles. Calendarios de observación cerrados con años de antelación, presupuestos ajustados, burocracias lentas y ritmos de trabajo prudentes por naturaleza. Aún así, hay un factor más profundo que vale la pena nombrar: el miedo. Miedo a equivocarse, a parecer ingenuos, a proponer algo extraordinario que acabe siendo común. En la ciencia también existe presión por aferrarse a las explicaciones seguras, por no sobresalir demasiado. Esa presión enfría la curiosidad y limita la disposición a explorar ideas incómodas. Y cuando la curiosidad se enfría, también lo hacen las oportunidades. Loeb conoce ese ambiente de primera mano.
Desde que sugirió que Oumuamua podía tener origen artificial, fue objeto de burlas y etiquetas. Sin embargo, sus preguntas son legítimas, sus cálculos están bien expuestos y su método es científico. Hacer preguntas y desafiar supuestos es lo que impulsa el avance del conocimiento. Mirar donde otros no miran no es un capricho, es parte esencial del oficio. Si existiera una civilización externa enviando sondas, ¿cómo podríamos reconocerla sin una señal evidente? No hablaría en nuestras frecuencias ni seguiría nuestro concepto estético de tecnología. Se manifestaría como una anomalía, un conjunto de características improbables que, combinadas, reclaman una interpretación diferente. Ese es justamente el tipo de patrón que muestra Atlas, con coincidencias que, sumadas, tensan los límites del modelo convencional. Negarnos de forma sistemática a observar más de cerca, solo porque lo natural parece más probable, nos cegaría ante lo que afirmamos buscar. La buena práctica consiste en observar primero y juzgar después. Por eso este momento es crucial, no solo por Atlas, sino por el precedente que establece. De aquí saldrán protocolos, reflejos y métodos de trabajo que definirán cómo actuaremos la próxima vez que el cielo nos sorprenda. En breve dispondremos de datos capaces de inclinar la balanza sin estridencias ni apresuramientos. La verificación vendrá mediante posiciones, efemérides y trayectorias, no mediante opiniones. La serenidad, en este contexto, es una herramienta. Si al reaparecer mantiene una órbita hiperbólica, lo más sensato será asumir que se trata de una cometa natural, rara, anómala, estadísticamente inusual, pero cometa al fin y al cabo. Aún así, nos dejará enseñanza sobre química, actividad a grandes distancias y sesgos en la detección. No sería un fracaso, sino conocimiento en su lugar correcto. Después, solo restará esperar al siguiente visitante interestelar. Si, en cambio, Atlas reaparece con una órbita elíptica y queda vinculado al Sol, el tablero cambiará de manera visible. Habría que explicar cómo un objeto que parecía estar en trayectoria de escape terminó convirtiéndose en residente, sin evidencia clara de procesos extremos. La desgasificación puede alterar una órbita, pero transformar una hipérbola en una elipse requiere pérdidas energéticas y fenómenos que deberían haber dejado una huella notable. Si esa huella no se detecta, la posibilidad de que Atlas tenga un origen artificial gana peso relativo. No se confirmaría aún, pero dejaría de ser una idea remota. Desde ese punto, surgirían preguntas mucho más exigentes y sin precedentes prácticos. Si Atlas fuera realmente artificial y su propósito hubiera sido buscar la captura gravitacional, ¿qué ocurriría después? ¿Observaría, transmitiría, liberaría sondas más pequeñas o simplemente permanecería en silencio? ¿Y nosotros? ¿Qué actitud adoptaríamos frente a eso? Comunicación prudente, misión dedicada o vigilancia paciente y respetuosa. No existe un protocolo universalmente aprobado para una situación semejante. Sería una conversación global, lenta, responsable y basada más en datos que en opiniones. Las implicaciones irían mucho más allá de lo técnico y tocarían las fibras más profundas de la experiencia humana. Un hallazgo así no solo transformaría nuestra ciencia, también reordenaría la filosofía, la religión, la política y la cultura. No por imposición externa, sino por la aparición de un nuevo contexto. Comprender que no somos la única inteligencia del mapa cósmico reubica viejas preguntas, redefine prioridades y obliga a reconsiderar qué significa estar a la altura como especie. Pero aún no estamos allí. Seguimos en la antesala. El calendario inmediato es sobrio y preciso. El 29 de octubre, perihelio y silencio tras el sol. Luego, semanas de espera hasta finales de noviembre o comienzos de diciembre, cuando Atlas vuelva a asomar. Entonces, hablará nuevamente la astrometría, mediciones detalladas, correcciones orbitales, comparaciones con las predicciones previas. De ese cruce emergerá la respuesta operativa, sin fuegos artificiales. Así es como debe ser. En ese instante sabremos si el visitante se marchó o si decidió quedarse. Si el sistema solar acaba de ganar un nuevo vecino o si simplemente asistimos al paso de una cometa inusual y memorable que probó la eficacia de nuestras herramientas. Cualquiera de los dos desenlaces tendrá valor si se observa con calma. Lo esencial es no forzar la interpretación antes de tiempo. Ambas rutas enseñan algo distinto y complementario.
Si el origen resulta natural, el universo se muestra aún más diverso y nos recuerda que quedan muchas categorías por completar. Aprenderíamos sobre la formación de cometas en otros sistemas y sobre los sesgos que imponen nuestros instrumentos. Si, por el contrario, su naturaleza fuera artificial, el marco entero cambiaría. Se abriría un capítulo nuevo que exigiría prudencia, cooperación y paciencia. En ambas alternativas, ganamos, y lo más importante, mantenemos la serenidad. Queda entonces una pregunta final que devuelve la reflexión al lector con suavidad. ¿Dónde estarás el 29 de octubre, sabiendo que algo ocurre detrás del Sol aunque no podamos verlo? ¿Qué clase de evidencia considerarías suficiente para aceptar que no se trata solo de una cometa? ¿Una órbita cerrada? ¿Señales coherentes? ¿La liberación de objetos menores? ¿Qué dato te haría pensar que esto pertenece a otra categoría? Es saludable anticipar esas respuestas antes, para no decidir en medio del impulso del momento. El universo es vasto y antiguo, y a veces se expresa en números, trayectorias y destellos de luz. Atlas es una de esas preguntas formuladas en el lenguaje de las ecuaciones y los silencios. Muy pronto tendremos respuesta, y con ella, un aprendizaje. Cuando el visitante no se marcha, se transforma en vecino, y cada quien decide qué significa eso. Hasta entonces, contamos hacia atrás, respiramos hondo y mantenemos encendida la curiosidad. ¿Y tú qué necesitarías ver para creer que no estamos solos? Es evidente, no estamos solos. Te veo en los comentarios.